11 de noviembre de 1943, 5:30 de la madrugada en la isla de Bougainville, una de las muchas islas que componían el archipiélago de las Islas Salomón en el Pacífico Sur, donde las fuerzas estadounidenses habían desembarcado apenas 10 días antes, con el objetivo estratégico de establecer una cabeza de playa que eventualmente permitiría lanzar ataques aéreos contra la fortaleza japonesa de Rabaul, que dominaba toda la región y que representaba el centro neurálgico del poder militar japonés en el Pacífico sudoccidental, desde donde coordinaban operaciones que amenazaban a Australia y bloqueaban cualquier avance aliado hacia las islas que Japón había conquistado durante los primeros meses devastadores de la guerra, cuando parecía que nada podía detener la expansión del imperio japonés a través de Asia y el Pacífico. La niebla característica de la jungla tropical colgaba espesa y húmeda sobre el perímetro de las posiciones avanzadas de la Tercera División de Marines en la bahía de la Emperatriz Augusta, creando una barrera visual de vapor y humedad que reducía la visibilidad a apenas unos pocos metros en cualquier dirección y que hacía que cada sonido de la jungla pareciera provenir simultáneamente de todas partes y de ninguna, mientras los marines exhaustos intentaban mantenerse alertas durante las últimas horas de oscuridad antes del amanecer tropical que traería consigo otro día de combate contra un enemigo que conocía esta jungla infinitamente mejor que cualquier estadounidense y que había demostrado repetidamente durante meses de lucha sangrienta en Guadalcanal, Nueva Georgia y otras islas de las Salomón, que sabía exactamente cómo aprovechar ese conocimiento íntimo del terreno para emboscar, infiltrar y matar a los marines estadounidenses que se aventuraban demasiado lejos de sus perímetros defensivos o que cometían el más mínimo error de vigilancia que los dejara expuestos, aunque fuera por un momento. El sargento de personal Thomas Michael Callahan permanecía completamente inmóvil en su posición de tiro cuidadosamente seleccionada, presionando su mejilla contra la culata de madera gastada de su fusil, Springfield modelo 1903, con la familiaridad de un hombre que había pasado miles de horas con esta arma hasta que se había convertido en una extensión natural de su propio cuerpo, en lugar de una herramienta separada que debía manipular conscientemente. Su ojo derecho estaba alineado perfectamente con la mira telescópica Unertel de 8 aumentos que el cuerpo de marines había instalado en su fusil cuando lo asignaron al programa de francotiradores exploradores, una pieza de óptica de precisión que convertía objetivos distantes que serían invisibles a simple vista en blancos, claramente definidos incluso en las condiciones de luz marginal del amanecer tropical, cuando las sombras y la niebla conspiraban para ocultar todo lo que no estuviera, directamente iluminado por los primeros rayos del sol que comenzaba a elevarse sobre el horizonte oriental. En su mano izquierda, sostenida con el cuidado de alguien que manipulaba un instrumento de precisión en lugar de un objeto descartable, Callahan tenía algo que habría parecido absolutamente absurdo a cualquier táctico militar profesional que lo observara, algo que ningún manual de francotirador jamás había mencionado como parte del equipamiento estándar de un tirador de élite y que ningún instructor en las escuelas de francotiradores de Camp Pendleton o cualquier otra instalación de entrenamiento había enseñado a usar, porque la idea de que un objeto tan mundano pudiera tener aplicación militar era simplemente demasiado extraña para que a nadie se le hubiera ocurrido antes de que este sargento de Montana la concibiera durante una noche de desesperación e inspiración que cambiaría para siempre la doctrina de francotiradores del cuerpo de marines. Era una lata de sopa de pollo con fideos de la marca Campbell's, uno de los millones de recipientes idénticos que las fábricas estadounidenses producían cada semana para alimentar tanto a la población civil como a las fuerzas armadas desplegadas en todos los teatros de operaciones alrededor del mundo. La lata estaba abollada por días de transporte descuidado y oxidada por la exposición constante a la humedad tropical que corroía cualquier metal que no estuviera protegido con aceite o pintura especializada. Ambos extremos de la lata habían sido removidos limpiamente usando el pequeño abrelatas P-38 que cada marín llevaba en su equipo personal junto con sus raciones de combate, y había un pequeño agujero perforado en el costado del cilindro de metal que Callahan había hecho cuidadosamente la noche anterior usando la punta de su bayoneta mientras planificaba meticulosamente cada detalle de la operación que estaba a punto de ejecutar aquella mañana.
A través de su mira telescópica de 8 aumentos, Callahan observaba pacientemente las posiciones japonesas situadas a aproximadamente 640 metros de distancia al otro lado de la zona de muerte despejada, que separaba las líneas estadounidenses de las posiciones defensivas japonesas. Este espacio abierto entre los dos ejércitos había sido creado deliberadamente por ambos bandos durante los días anteriores mediante el trabajo agotador de talar vegetación con machetes y sierras para establecer campos de tiro claros que permitieran a los defensores de cada lado ver y disparar contra cualquier atacante que intentara cruzar el terreno abierto. El resultado era una franja de tierra desnuda salpicada de tocones de árboles cortados y vegetación aplastada, que se había convertido en un territorio neutral donde cualquier movimiento visible significaba muerte casi instantánea para quien fuera lo suficientemente imprudente o desafortunado como para exponerse durante más de unos pocos segundos. La lata de sopa, que Callahan había preparado con tanto cuidado, estaba colocada sobre un palo de madera que había cortado de una rama de árbol y clavado firmemente en el suelo húmedo de la jungla a unos 14 metros a la izquierda de su posición de tiro, lo suficientemente lejos para que cualquier fuego de represalia dirigido hacia la lata no amenazara su propia ubicación cuidadosamente camuflada, pero lo suficientemente cerca para que pudiera manipular la orientación de la lata usando un sistema de cuerdas que había improvisado durante las horas de oscuridad mientras esperaba pacientemente que llegara el amanecer que activaría su trampa. La lata estaba posicionada en el ángulo exacto que Callahan había calculado durante la noche anterior usando matemáticas simples de reflexión de luz que había aprendido no en ninguna escuela militar, sino durante años de observar cómo el sol interactuaba con superficies metálicas en la granja de su familia en Montana, donde había crecido cazando ciervos y alces en las montañas Bitterroot, y donde había aprendido que la posición del sol en el cielo determinaba no solo cuándo y dónde aparecerían los animales que cazaba, sino también cómo las superficies brillantes podían crear reflejos que atraían la atención de cualquier criatura lo suficientemente curiosa como para investigar un destello de luz inesperado. A las 5:47 exactos de aquella mañana de noviembre, cuando el sol tropical finalmente se elevó lo suficiente sobre el horizonte oriental para enviar sus primeros rayos directos a través de la niebla matutina que comenzaba a disiparse con el calor creciente del día, la superficie metálica brillante de la lata de sopa capturó esa luz solar con la eficiencia de un espejo improvisado y la redirigió en un haz concentrado que atravesó el claro de la jungla como si fuera un rayo láser natural producido por la combinación fortuita de ángulos geométricos y física óptica básica que Callahan había calculado con precisión durante sus preparativos nocturnos. El destello brillante de luz solar reflejada viajó a través del espacio abierto entre las líneas y golpeó precisamente el grupo de frondas de palmera que ocultaban un puesto de observación japonés que Callahan había identificado durante días de paciente vigilancia, estudiando cada detalle del terreno enemigo con la atención obsesiva de un hombre cuya supervivencia dependía de conocer exactamente dónde estaban sus adversarios y cómo se comportaban en diferentes momentos del día y bajo diferentes condiciones de luz y clima. Durante exactamente 2 segundos, cronometrados internamente por el sentido del tiempo que Callahan había desarrollado durante años de caza, donde la paciencia medida en segundos frecuentemente determinaba el éxito o el fracaso de una cacería de varios días, el reflejo se mantuvo estable, iluminando las frondas de palmera con una intensidad antinatural que era absolutamente imposible de ignorar para cualquier ser humano que estuviera mirando en aquella dirección general, aunque no estuviera específicamente buscando anomalías visuales en el paisaje de la jungla. Entonces Callahan tiró suavemente de la cuerda que había atado al palo que sostenía la lata, un movimiento tan pequeño y controlado que habría sido invisible para cualquier observador, incluso si hubiera estado mirando directamente hacia su posición perfectamente camuflada entre la vegetación densa que lo rodeaba. El palo se movió apenas 2,5 centímetros, un ajuste minúsculo que, sin embargo, cambió completamente el ángulo de la superficie reflectante de la lata y causó que el haz de luz solar redirigida se desplazara varios metros hacia la izquierda, creando la ilusión de un segundo destello que parecía provenir de una fuente diferente, aunque en realidad
era producido por el mismo simple dispositivo de metal oxidado que había causado el primer reflejo momentos antes. A 640 metros de distancia, en el puesto de observación japonés que Callahan había estado vigilando durante días, esperando exactamente esta oportunidad, la curiosidad natural de un ser humano que presenciaba algo inexplicable, finalmente superó el entrenamiento militar que le había enseñado a permanecer absolutamente inmóvil y completamente oculto, sin importar qué distracciones aparecieran en el campo de batalla para tentarlo a revelar su posición. El observador japonés, un soldado veterano que probablemente había sobrevivido meses de combate en el Pacífico precisamente porque era disciplinado y cuidadoso, no pudo resistir el impulso de investigar aquellos extraños destellos de luz que no encajaban con ningún fenómeno natural que hubiera presenciado durante su tiempo en Bougainville, ni con ninguna táctica militar conocida que los estadounidenses hubieran empleado en enfrentamientos anteriores. El soldado japonés cambió de posición dentro de su puesto de observación fortificado, moviéndose lateralmente para obtener un mejor ángulo de visión hacia el área donde los misteriosos reflejos parecían originarse, y en el proceso de este movimiento aparentemente inocuo, expuso su cabeza y sus hombros sobre el parapeto de sacos de arena que protegía su posición durante exactamente 3 segundos, mientras sus ojos escaneaban el terreno buscando la fuente de aquella luz inexplicable que su mente entrenada no podía categorizar como amenaza militar directa, pero que tampoco podía descartar como irrelevante, porque cualquier anomalía en un campo de batalla podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, y su instinto de supervivencia le exigía comprender qué estaba viendo, aunque esa comprensión requiriera exponerse momentáneamente. 3 segundos era todo el tiempo que Thomas Callahan necesitaba para hacer lo que había entrenado durante meses y practicado durante toda una vida de caza en las montañas de Montana, donde había aprendido que la paciencia de horas frecuentemente se recompensaba con oportunidades que duraban apenas un instante y que debían aprovecharse con precisión instantánea o se perdían para siempre. Su dedo índice, que había estado descansando ligeramente contra el guardamonte del gatillo en la posición de preparación que le permitía disparar en una fracción de segundo cuando la oportunidad se presentara, se movió los pocos milímetros necesarios para hacer contacto con la superficie curva del gatillo de su Springfield y aplicó la presión gradual y controlada que su entrenamiento le había enseñado. Producía los disparos más precisos porque eliminaba cualquier movimiento brusco que pudiera desviar el cañón del arma durante el instante crítico cuando el percutor golpeaba el fulminante del cartucho. El Springfield habló una sola vez con el estallido seco y autoritario característico de los fusiles de cerrojo de alta potencia. El sonido quebrando el silencio matutino de la jungla con una violencia acústica que los ecos del terreno dispersaron inmediatamente en múltiples direcciones superpuestas que hacían prácticamente imposible para cualquier oyente enemigo determinar con precisión exactamente desde qué ubicación había venido el disparo. El proyectil de calibre 30-06, una bala de punta puntiaguda diseñada específicamente para mantener su trayectoria estable a largas distancias y entregar su energía letal con máxima eficiencia contra blancos humanos, viajó los 640 metros que separaban a Callahan de su objetivo en aproximadamente 3/4 de segundo, tiempo durante el cual la bala descendió varios metros por efecto de la gravedad y se desvió ligeramente hacia la derecha por el viento cruzado que soplaba a través del claro, desviaciones que Callahan había calculado y compensado antes de disparar, ajustando su punto de mira para que el proyectil impactara exactamente donde necesitaba impactar. El observador japonés cayó hacia atrás dentro de su posición fortificada con la instantaneidad característica de las heridas letales en la cabeza o el cuello que interrumpían las funciones cerebrales antes de que el sistema nervioso pudiera registrar siquiera que había ocurrido un trauma. Murió sin comprender qué lo había matado, sin saber que había sido víctima de una trampa tan simple que consistía en nada más que luz solar reflejada en una lata de sopa oxidada manipulada por un sargento estadounidense que había aplicado lecciones aprendidas cazando alces en Montana a la tarea de cazar soldados japoneses en las junglas del Pacífico Sur.
La primera muerte de lo que se convertiría en los 5 días más devastadores en la historia de la guerra de francotiradores del Teatro del Pacífico acababa de ocurrir, y nadie en el ejército japonés comprendía todavía que estaban enfrentando algo completamente nuevo, un método de combate que no aparecía en ningún manual táctico porque acababa de ser inventado por un granjero de Montana que había mirado una lata de sopa vacía y había visto un arma donde cualquier otro habría visto solo basura para descartar. Callahan no se movió de su posición durante los siguientes 30 minutos, permaneciendo absolutamente inmóvil mientras observaba las reacciones japonesas a través de su mira telescópica y memorizaba cada detalle de cómo el enemigo respondía a la pérdida súbita e inexplicable de uno de sus observadores. Antes de que aquella semana terminara, el sargento Callahan usaría variaciones cada vez más sofisticadas de su truco de la lata de sopa para eliminar a 112 combatientes enemigos confirmados según los registros oficiales del Cuerpo de Marines que documentaban meticulosamente cada muerte atribuida a francotiradores para propósitos de inteligencia y análisis táctico. Revolucionaría la doctrina de francotiradores del Cuerpo de Marines de maneras que continuarían enseñándose en las escuelas de tiradores de élite décadas después de que la Segunda Guerra Mundial terminara y que influirían en el pensamiento táctico de fuerzas especiales y unidades de francotiradores de todo el mundo occidental. Conduciría a un regimiento japonés completo que operaba en el sector de la Bahía de la Emperatriz Augusta a una parálisis táctica tan severa que sus comandantes reportarían a sus superiores que sus tropas se negaban a realizar patrullas de reconocimiento normales por temor a lo que su oficial de inteligencia describió como el francotirador fantasma que parecía poder ver a través de cualquier camuflaje y disparar desde posiciones que cambiaban constantemente de maneras imposibles de predecir. El comandante de batallón de Callahan, en su informe posterior a la operación que eventualmente llegaría hasta el cuartel general del Cuerpo de Marines en Washington, describiría lo que Callahan había logrado como la operación de guerra psicológica más ingeniosa de toda la campaña del Pacífico. Una evaluación notable considerando que la campaña del Pacífico incluía operaciones de engaño a gran escala diseñadas por oficiales de Estado Mayor con recursos y planificación que excedían infinitamente lo que un solo sargento había improvisado con latas de raciones vacías y cuerdas fabricadas con fibras vegetales de la jungla. Lo que comenzó como una improvisación desesperada nacida de la combinación de dolor por la pérdida de un camarada, falta de opciones convencionales para resolver un problema táctico específico, y la inspiración accidental proporcionada por el destello de luz en una lata de sopa durante la cena, se transformaría durante aquellos 5 días en un método sistemático de eliminación de enemigos, para el cual las fuerzas japonesas simplemente no tenían ninguna respuesta táctica efectiva, sin importar cuántas contramedidas intentaran implementar. Las matemáticas de la muerte en el campo de batalla estaban siendo reescritas no mediante la aplicación de potencia de fuego superior que abrumara las defensas enemigas con volumen de explosivos, ni mediante superioridad numérica que permitiera absorber bajas mientras se avanzaba hacia objetivos, sino mediante el ingenio humano aplicado creativamente a objetos que cualquier otro soldado habría considerado basura sin ningún valor militar posible. Un granjero de Montana estaba demostrando que la mente humana, cuando se liberaba de las restricciones del pensamiento convencional y se aplicaba a problemas aparentemente imposibles, podía encontrar soluciones que ningún planificador militar profesional habría concebido porque esas soluciones existían fuera de los paradigmas establecidos dentro de los cuales los militares profesionales habían sido entrenados para pensar. El viaje que había llevado a Thomas Michael Callahan desde su granja familiar en las montañas Bitterroot de Montana hasta aquella posición de francotirador en la jungla de Bougainville había comenzado aproximadamente 6 meses antes en la base del Cuerpo de Marines en Camp Lejeune, Carolina del Norte, donde se estaba entrenando como infante de marina regular sin ninguna expectativa de que sus habilidades particulares lo llevarían eventualmente a una especialización que cambiaría tanto su vida como la doctrina militar de su país. Callahan era un chico de granja del Montana rural profundo, hijo de una familia que había trabajado la misma tierra durante 3 generaciones, cultivando trigo y criando ganado en un valle remoto, donde el vecino más cercano
vivía a varios kilómetros de distancia y donde la autosuficiencia no era una elección filosófica, sino una necesidad práctica de supervivencia, porque cuando la nieve del invierno bloqueaba los caminos durante semanas seguidas, no había nadie que viniera a ayudarte si no podías resolver tus propios problemas con los recursos que tenías a mano. Se había alistado en el Cuerpo de Marines en 1941 a los 19 años de edad, presentándose en la oficina de reclutamiento más cercana, apenas días después de que las noticias del ataque japonés a Pearl Harbor llegaran incluso a los rincones más remotos de Montana a través de las transmisiones de radio que las familias rurales escuchaban religiosamente, porque era su única conexión con el mundo exterior, más allá de los límites de sus valles aislados. Como tantos otros jóvenes estadounidenses de su generación, Callahan había sentido el llamado del deber patriótico, que exigía que los hombres capaces de portar armas se presentaran para defender a su nación contra enemigos que habían atacado territorio estadounidense sin provocación ni declaración de guerra, violando las normas de conducta civilizada que los estadounidenses creían que gobernaban las relaciones entre naciones, aunque la realidad de la guerra moderna estaba a punto de demostrar cuán ingenua era esa creencia. Pero a diferencia de la mayoría de los reclutas que llegaban al entrenamiento básico del Cuerpo de Marines sin ninguna experiencia previa con armas de fuego, más allá de quizás haber disparado ocasionalmente la escopeta de un padre o un tío durante cacerías recreativas de fin de semana, Callahan traía consigo una vida entera de experiencia práctica con fusiles de alta potencia adquirida durante años de cazar ciervos, mula y alces en las montañas Bitterroot, donde la carne de caza silvestre era una parte esencial de la dieta familiar que complementaba lo que la granja producía y lo poco que podían permitirse comprar en las tiendas distantes de la ciudad más cercana. Su infancia cazando en aquellas montañas implacables donde los inviernos duraban 6 meses y las temperaturas caían regularmente por debajo de los 30 grados bajo cero, había creado en Callahan una comprensión instintiva de la balística, la deriva del viento y sobre todo la paciencia. Cualidades que ningún programa de entrenamiento militar podía replicar completamente sin importar cuántas horas de instrucción en aulas y campos de tiro se dedicaran al tema, porque estas habilidades no se aprendían realmente, sino que se absorbían gradualmente a través de años de práctica en condiciones reales donde los errores significaban regresar a casa con las manos vacías y enfrentar semanas de escasez hasta que otra oportunidad de caza se presentara. Había aprendido a disparar antes de aprender a leer las letras del alfabeto, sosteniendo el pesado fusil de su padre entre sus brazos de niño mientras el viejo Callahan le enseñaba pacientemente los fundamentos de la puntería que su propio padre le había enseñado décadas antes y que su abuelo había traído desde Irlanda cuando emigró a Estados Unidos buscando una vida mejor en las tierras salvajes del oeste americano. Su padre le había enseñado a calcular distancias usando puntos de referencia naturales en el terreno, porque en las montañas no había manera de medir metros con precisión, y un cazador tenía que desarrollar la capacidad de estimar instintivamente si un alce estaba a 300 metros o a 500 metros, basándose únicamente en cómo el animal se veía en relación con los árboles, las rocas y las formaciones del terreno que lo rodeaban. Le había enseñado a estimar la velocidad y dirección del viento, observando el movimiento de la hierba alta en las praderas alpinas y el balanceo de las ramas de los pinos en las laderas boscosas, señales sutiles que indicaban condiciones atmosféricas que afectarían la trayectoria de una bala disparada a larga distancia y que debían compensarse ajustando el punto de mira antes de apretar el gatillo, y sobre todo, le había enseñado a esperar durante horas completamente inmóvil en el frío penetrante de las montañas de Montana hasta que el animal correcto apareciera en el lugar correcto para un disparo limpio, que significaría carne en la mesa de la familia durante las semanas siguientes. De invierno, cuando la nieve hacía imposible cualquier otra forma de obtener proteína fresca. Su comandante de compañía en Camp Lejeune, el capitán Harold Morrison, notó a Callahan por primera vez durante una calificación rutinaria de tiro con fusil en marzo de 1943,
uno de los ejercicios estandarizados que todos los Marines debían completar periódicamente para demostrar que mantenían las habilidades básicas de puntería que el cuerpo consideraba fundamentales para cualquier infante de marina, sin importar cuál fuera su especialidad ocupacional. Mientras los otros Marines en la línea de tiro disparaban sus armas de manera convencional, siguiendo exactamente el procedimiento que les habían enseñado durante el entrenamiento básico, apuntando, respirando y disparando en la secuencia rítmica que los instructores habían enfatizado hasta que se convirtió en automática, Callahan hacía algo diferente que llamó la atención del capitán, que estaba observando el ejercicio desde una posición elevada detrás de la línea de tiradores. Callahan tomaba aproximadamente 15 segundos adicionales antes de cada disparo, tiempo durante el cual Morrison podía ver que el joven sargento estaba estudiando algo invisible para los demás tiradores, ajustando su punto de mira de maneras sutiles que sugerían que estaba compensando por factores que los otros Marines simplemente ignoraban porque no sabían que existían, o porque no sabían cómo calcular su efecto sobre la trayectoria de sus balas. Lo que Callahan estaba haciendo, como Morrison descubriría cuando lo interrogó después del ejercicio, era compensar por un viento cruzado ligero que soplaba de izquierda a derecha a través del campo de tiro. Un viento tan suave que la mayoría de los tiradores no lo notaban conscientemente, pero que a la distancia de 300 metros del ejercicio era suficiente para desviar una bala varios centímetros del punto donde el tirador había apuntado, suficiente para convertir lo que debería haber sido un impacto en el centro del blanco en un impacto marginal o incluso en un fallo completo. Callahan anotó 48 impactos de 50 disparos posibles a 270 metros de distancia usando únicamente las miras de hierro estándar de su fusil, sin ninguna ayuda óptica que magnificara el blanco o facilitara la puntería. Una puntuación que lo colocaba en el percentil más alto de tiradores en todo el cuerpo de marines y que representaba un nivel de habilidad natural que Morrison había visto quizás 2 o 3 veces durante toda su carrera militar, supervisando el entrenamiento de cientos de jóvenes marines. Morrison apartó a Callahan después de que la calificación terminara, llevándolo a un lado lejos de los otros Marines para hacerle preguntas que determinarían si este joven con habilidades de tiro excepcionales podría ser útil en un rol más especializado que el de simple infante de marina. ¿Cazabas antes de la guerra?, preguntó Morrison directamente, sin preámbulos innecesarios, porque los marines no perdían tiempo en cortesías sociales cuando había información importante que obtener y decisiones que tomar basándose en esa información. «Alces principalmente», respondió Callahan, con la economía de palabras característica de los hombres del oeste rural estadounidense que habían crecido en lugares donde las conversaciones largas eran un lujo que el trabajo duro de la vida agrícola raramente permitía y donde la comunicación eficiente era valorada sobre la elaboración verbal. Algunos ciervos también cuando la temporada de alces era mala o cuando los alces no bajaban de las montañas altas donde era difícil transportar la carne de regreso a casa antes de que se echara a perder. ¿A qué distancia disparabas?, continuó Morrison, su interés aumentando visiblemente con cada respuesta, que confirmaba lo que sus ojos experimentados habían observado durante el ejercicio de calificación. 600 metros regularmente con el fusil de mi padre usando solo miras de hierro, respondió Callahan como si estuviera describiendo algo completamente ordinario y no particularmente digno de mención, sin ninguna conciencia aparente de que estaba describiendo una hazaña de puntería que habría impresionado profundamente a tiradores profesionales con décadas de experiencia competitiva y acceso a equipamiento especializado que costaba más que todo lo que la familia Callahan poseía. 3 días después de aquella conversación en el campo de tiro de Camp Lejeune, Callahan recibió órdenes oficiales de presentarse en la Escuela de Francotiradores Exploradores del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton, California, donde aprendería las habilidades especializadas de observación, infiltración, camuflaje
y eliminación selectiva de objetivos de alto valor que transformarían su talento natural para el tiro de precisión en una capacidad letal específicamente diseñada para ser desplegada contra los enemigos de Estados Unidos en los campos de batalla del Pacífico Sur, donde la guerra contra Japón estaba entrando en una nueva fase de ofensivas isleñas que requerirían exactamente el tipo de habilidades que el programa de francotiradores desarrollaba en sus graduados. El programa de francotiradores exploradores del Cuerpo de Marines en 1943 enfatizaba la recolección de inteligencia y el impacto psicológico sobre la puntería pura. Una filosofía de empleo que reconocía que un francotirador correctamente utilizado era mucho más valioso como multiplicador de fuerza y como arma de terror psicológico contra la moral enemiga, que simplemente como un tirador que acumulaba muertes individuales sin considerar el efecto más amplio de sus acciones sobre la efectividad operacional del enemigo y sobre la disposición de los soldados enemigos a exponerse para realizar las tareas que sus comandantes les ordenaban. Sargento artillero William Henderson, un veterano de combate que había servido como francotirador en la Primera Guerra Mundial y que ahora enseñaba el módulo de psicología del combate a cada clase que pasaba por el programa, inculcaba en sus estudiantes una comprensión del francotirador como instrumento de guerra psicológica que trascendía la simple eliminación de enemigos individuales. Matar al enemigo es el último recurso, no el primer objetivo, decía Henderson a cada clase que se sentaba frente a él en el aula donde impartía sus lecciones sobre la psicología del combate de francotiradores, enfatizando palabras que contradecían directamente lo que la mayoría de los jóvenes marines esperaban escuchar cuando se habían ofrecido voluntariamente para el programa de francotiradores, imaginando que se convertirían en máquinas de matar, celebradas por acumular el mayor número posible de víctimas enemigas. Tu trabajo principal es inteligencia, explicaba Henderson mientras sus estudiantes tomaban notas que estudiarían obsesivamente durante las semanas de entrenamiento que seguirían. Observas posiciones enemigas durante horas y días, reportas movimientos, identificas patrones de comportamiento, localizas instalaciones de mando y comunicaciones, mapeas rutas de suministro y refuerzo. Recolectas información que permite a tu comandante tomar decisiones informadas sobre cómo emplear sus fuerzas de manera más efectiva. Pero cuando disparas, continuaba Henderson con la intensidad de un hombre que había aprendido estas lecciones a través de experiencia de combate real en lugar de teoría académica. Cuando finalmente decides que eliminar a un enemigo específico es la acción correcta en ese momento específico, lo haces contar de maneras que maximizan el impacto sobre los supervivientes que presenciarán la muerte. Disparas para crear el máximo efecto psicológico sobre las tropas enemigas que verán a su camarada caer sin advertencia desde una dirección que no pueden identificar. Un francotirador que mata a un oficial frente a sus hombres, que elimina a un operador de radio mientras transmite órdenes, que derriba a un médico mientras atiende a un herido, causa más daño a la efectividad operacional enemiga que 10 francotiradores que matan a soldados rasos en posiciones aisladas donde nadie presencia el resultado ni sufre las consecuencias psicológicas de la incertidumbre y el miedo que un francotirador efectivo genera en las mentes de todos los soldados enemigos dentro de su área de operaciones. Callahan sobresalió naturalmente en el juego mental que Henderson enseñaba porque su crianza cazando animales salvajes en las montañas de Montana le había proporcionado exactamente la mentalidad que el programa de francotiradores buscaba desarrollar en sus graduados. Había aprendido de niño que los alces, a pesar de su tamaño enorme que los haría parecer imposibles de ocultar, podían permanecer completamente inmóviles durante horas entre los árboles de un bosque, absolutamente invisibles incluso para un observador que supiera que estaban allí y que los buscara activamente, y luego desaparecer instantáneamente al menor movimiento incorrecto del cazador o al más leve sonido fuera de lugar que alertara sus sentidos hipersensibles de que un depredador estaba acechándolos.
Aplicaba instintivamente la misma paciencia sobrehumana a los ejercicios de acecho que constituían una parte central del currículum de entrenamiento, moviéndose a velocidades tan imperceptiblemente lentas que parecía no moverse en absoluto durante horas mientras se aproximaba centímetro a centímetro hacia objetivos que vigilaban activamente el terreno buscando exactamente la amenaza que él representaba, pero que nunca lograban detectarlo hasta que ya era demasiado tarde. El examen final del programa de francotiradores requería que los estudiantes completaran un ejercicio de acecho en el cual debían aproximarse sigilosamente hasta dentro de 180 metros de un grupo de instructores experimentados, equipados con binoculares de alta potencia, que escaneaban constantemente el terreno en busca de cualquier señal, cualquier movimiento, cualquier anomalía visual que pudiera indicar la presencia de los francotiradores que estaban aproximándose hacia ellos desde alguna dirección desconocida a través del chaparral californiano que rodeaba el área del ejercicio. Callahan completó el acecho en 9 horas de movimiento continuo tan lento, tan metódico, tan perfectamente controlado, que los instructores veteranos que habían evaluado a cientos de estudiantes anteriores juraron posteriormente que había aparecido literalmente de la nada como un fantasma cuando finalmente se puso de pie y saludó después de completar su disparo simulado desde una posición perfectamente camuflada que ninguno de ellos había detectado, a pesar de horas de vigilancia concentrada específicamente diseñada para encontrarlo. Henderson lo apartó después de la ceremonia de graduación para compartir un último consejo que Callahan recordaría y aplicaría durante toda la campaña del Pacífico que estaba a punto de comenzar para él. «Eres bueno», le dijo el veterano instructor mirándolo directamente a los ojos con la intensidad de un hombre que quería asegurarse de que sus palabras fueran escuchadas y recordadas. Quizás el mejor tirador natural que he visto pasar por este programa durante todos los años que llevo enseñando aquí. Tu paciencia es extraordinaria. Tu puntería es excepcional. Tu instinto para el camuflaje y el movimiento es mejor que el de hombres que han pasado décadas desarrollando estas habilidades. Pero estás pensando como un cazador, continuó Henderson con un tono que se volvió más serio y más urgente. Un cazador que persigue presas que no pueden aprender de sus errores ni adaptar su comportamiento basándose en experiencias pasadas con depredadores. Los ciervos y los alces que cazabas en Montana son animales de instinto que responden a amenazas de la misma manera cada vez porque sus cerebros no tienen la capacidad de analizar situaciones y desarrollar nuevas respuestas a nuevos desafíos. Los japoneses contra quienes vas a luchar no son alces, son seres humanos inteligentes, disciplinados y peligrosamente adaptables. Ellos aprenden, estudian las tácticas que usas contra ellos y desarrollan contramedidas específicas diseñadas para neutralizar tus métodos. El francotirador que sobrevive en el Pacífico no es necesariamente el mejor tirador del campo de batalla, es el que nunca hace lo mismo 2 veces, el que cambia constantemente sus métodos y sus posiciones y sus patrones de manera que el enemigo nunca pueda predecir qué hará a continuación ni prepararse efectivamente para contrarrestarlo. Callahan desplegó hacia el Pacífico Sur en julio de 1943, asignado al 2º Batallón de la 3ª División de Marines que se estaba preparando en Nueva Caledonia para operaciones ofensivas contra las posiciones japonesas en las Islas Salomón. El desembarco anfibio en la bahía de la Emperatriz Augusta en la costa oeste de Bougainville, el 1 de noviembre de aquel año, involucró a 14.000 marines que desembarcaron en playas defendidas por fuerzas japonesas que inicialmente estaban mal posicionadas para resistir la invasión, pero que se recuperaron rápidamente y comenzaron a presionar el perímetro estadounidense con contraataques cada vez más intensos a medida que refuerzos llegaban desde otras partes de la isla. El 8 de noviembre, la tragedia personal que transformaría a Callahan de un francotirador competente en un innovador táctico golpeó con la brutalidad repentina que caracterizaba la muerte en la jungla del Pacífico.
Su observador asignado, el cabo James Rivera, un joven de Texas que se había convertido en amigo cercano de Callahan durante los meses de entrenamiento y despliegue que habían compartido, fue muerto instantáneamente por un francotirador japonés mientras realizaba reconocimiento de las posiciones enemigas desde una cresta que ofrecía buenas líneas de observación hacia el territorio controlado por los japoneses, pero que también lo exponía a francotiradores enemigos que vigilaban exactamente ese tipo de terreno elevado buscando oportunidades. Rivera había levantado sus binoculares durante apenas 3 segundos para identificar mejor un posible objetivo, exponiendo su silueta sobre la vegetación durante un momento que pareció seguro, pero que resultó ser fatal cuando el francotirador japonés, oculto en una plataforma construida en las ramas de un árbol a más de 500 metros de distancia, hizo un disparo perfecto que lo mató antes de que pudiera comprender que había cometido un error. Aquella noche, mientras Callahan comía su ración de combate de sopa de pollo calentada sobre una tableta de combustible, la inspiración que cambiaría todo llegó de la fuente más inesperada imaginable. La lata vacía capturó los últimos rayos del atardecer y envió un destello de luz reflejada a través de la trinchera. Callahan se quedó mirando aquel destello durante varios segundos mientras las conexiones se formaban en su mente. Luego miró hacia la jungla oscura, donde el francotirador japonés que había matado a Rivera esperaba en algún lugar invisible. La idea era absurdamente simple: usar reflejos de luz para hacer que los japoneses revelaran sus posiciones al investigar algo que no podían explicar ni ignorar. Durante los 5 días siguientes, aquella idea simple mataría a 112 soldados japoneses y demostraría que, a veces, la mejor arma no es la más avanzada tecnológicamente, sino la que nadie más pensó en usar,